No necesita ninguna presentación, tampoco que cuente de su extenso currículum, porque ya deben conocerlo en extenso ustedes también, valga la redundancia. Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero preguntarle es, ya vamos a hablar de la reunión de hoy día con Juan Sutil, pero esta semana la convención tuvo, la semana pasada, para ser más preciso, la visita del presidente electo Gabriel Boric. Ya se ha hablado también de lo que conversaron, de lo que él dijo, de lo que ustedes también señalaron, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia para usted entre que el presidente con el que dialogue la convención sea Gabriel Boric y lo que podría haber sido José Antonio Kast? Yo creo que lo más significativo es que la convención se vea acompañada por el gobierno, por un presidente, y eso había estado ausente. Esa es la señal hacia la ciudadanía y que la ciudadanía valora, porque la convención prácticamente ha tenido que instalarse dentro de lo que con una ruta propia, que es bien, la autonomía es importante, pero igual se necesitaba una visión desde el gobierno. ¿El gobierno ha sido, el actual me refiero, una ayuda o un obstáculo? Ha sido, yo creo que un poco indiferente. A veces le corresponde al gobierno sí colaborar, pero ha existido mucha indiferencia. Señora Loncón, quisiera preguntarle, ¿cómo cree que hubiera sido la relación con un gobierno de José Antonio Kast? Hubiera sido muy distante porque él instaló un discurso también de cuestionamiento y de poca valoración de la convención. ¿Por qué votó usted por Gabriel Boric? Porque nosotros en la convención tenemos que proyectar el trabajo, tenemos una tarea muy puntual y necesitamos en el tiempo que se nos ha otorgado aprobar, instalar la nueva Constitución y bueno, siempre hay que establecer alianza, hay que conversar y bueno, era como la manera natural también de darle una continuación al trabajo que estamos haciendo. Yo todo esto di por hecho que usted votó por Gabriel Boric porque sabemos que usted estuvo, por ejemplo, en un acto de Gabriel Boric en Valdivia junto a Isquia Siches, por eso doy por hecho que su opción estaba con él. Fui al acto porque estaba Isquia. Isquia ha sido una mujer muy sorora con la convención y yo me sentía muy comprometida, o sea, andábamos haciendo trabajo territorial y la verdad es que me sentía comprometida como para ir a hacer un saludo y aproveché de verla y de entregarle un regalo para su hija, una muñeca que me hicieron unas señoras también, que le llaman Elisa a la muñeca y se la fui a entregar. Ese fue el sentido de estar con ella y acompañarla. Pero claramente el proyecto de país que le identificara el de Boric, no el de Kast. De ahí el apoyo también. Se notó en el discurso, se ha notado en la actitud también de Boric. Ahora, ¿es posible asegurar que de las normas que surjan de la convención se va a respetar el largo del mandato del presidente electo o podría acortarse? ¿De qué sería partidaria usted? Por un lado, ¿qué sería partidaria? Y por otro lado, ¿qué cree que va a pasar? Es que no es tema en la convención, ese fue un tema que salió de una opinión de un convencional y que después se trató de, a nivel de los periodistas, los medios de comunicación, se trató de instalarlo como si fuera parte ya una decisión de la convención. Y hasta el momento no ha existido tal posicionamiento al interior y se supone que como estamos en este momento definiendo el sistema de gobierno, no es un tema que está agendado. Ahora, lo que dijo que a mí me basa, porque lo dijo en Tolerancia Cero, es algo que al final también desde la derecha dijeron, es cierto, si se cambiara el sistema político, existe la posibilidad de acortar el mandato de ciertas autoridades, que bien sean eliminadas o que se cambie sustancialmente sus atribuciones. En ese contexto lo estoy preguntando porque siempre aclaramos acá que no fue, nada se ha discutido todavía, no se ha dado una opinión, por eso yo le he preguntado su opinión. ¿Qué cree usted que sería lo más adecuado? Yo creo que no,
creo que no, porque... Perdón, que habría que respetar la duración del mandato. El mandato que tenemos creo que sería necesario respetarlo porque se entiende desde la convención y desde la discusión que nosotros estamos haciendo que hay un gobierno y yo siempre lo veo como parte de una transición, que va a ser el futuro gobierno quien le va a tocar implementar la nueva Constitución. Sin embargo, a este gobierno le corresponde hacer su acompañamiento político, comunicacional, ese diálogo complementar y la colaboración más que nada con la convención. Entonces es un gobierno para mí de transición. El que viene ahora, pero al que viene opinión, le va a corresponder hacer la implementación, ya, pero entonces, para no malentender, en su opinión, el gobierno, las autoridades ya electas, el gobierno de Gabriel Boric y el Parlamento debiera sigue durar... la ruta del poder constituido. Ya, debiera durar el periodo completo, Gabriel claro. Boric, de los 4 años. Claro que sí. Ya, esa es su opinión, sabiendo que... Personal. Sí, no, personal. Sin la discusión, porque cuando entra el tema en discusión y si hay un planteamiento y hay un buen razonamiento, ahí se va a tomar las mejores decisiones. Entiendo. No, sí, siempre las definiciones que yo le estoy preguntando son a nombre personal, sí. no a nombre de la convención. Quisiera preguntarle, hay una polémica desde La Moneda, porque claramente usted, lo único que sí tenemos cierto es que usted no se ha reunido con el presidente Sebastián Piñera. Entonces, usted dijo que no había sido invitada. Desde La Moneda, el ministro Ossa dice que sí se la invitó en una oportunidad a través de Cancillería, que había una cita acordada y que usted decidió no ir. ¿Cuál es su versión? Después de que usted dijo que no la había sido invitada y que el ministro Ossa dijo que no era así. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas desde la instalación en la Convención Constitucional, donde quedó abierta, todo el público vio, toda la ciudadanía vio la falta de colaboración del gobierno. Eso es una realidad. Y el tema de que nunca llegó una comunicación de felicitación formal, de invitación formal, de invitación. Lo único que se vio en las redes sociales fue un tuit el día 4 de julio. Se felicitaba a Elisa Loncón, sí, pero de eso nunca se avanzó a un paso de una llamada, de cualquier forma de comunicación no llegó nunca. Yeah. Y eso para nosotros lo dimos por superado porque estábamos trabajando en instalar el órgano, avanzando, y lo dimos por superado. Ahora el gobierno, ahora que hemos sido visitados por los ex presidentes, ¿sí?, incluyendo el presidente electo, ellos se vienen a dar cuenta, bueno, seguramente, ¿no?, que nos hicieron algo importante y de ahí es que se trata de maquillar una posición. Eso es lo que yo interpreto, pero lo real no hubo. Ya, usted dice que no hubo invitación formal. No hubo ninguna invitación ni formal ni informal. Ya, y una pregunta, también de nuevo a título personal. Si antes de que termine el periodo de la mesa, la invitara ahora formalmente, la llama mañana el presidente Sebastián Piñera, le escribe formalmente y le invita, ¿usted lo iría a ver? ¿Se reuniría con él o que él vaya a la convención? Para nosotros hemos recibido a todos son bienvenidos, no hay veto. Ya, o sea, sí se reuniría con él si se hiciera de manera formal. O sea, cualquier intencionalidad formal y no formal, genuina de un gobernante es bienvenido, ¿no? Ya. O sea, hablaría bien de esa... Él, dice usted. Claro. Pero usted no iría a La Moneda. O sea, si no me invitan, no voy. Ya, pero si le invitan formalmente, sí. Claro, o sea, ya, sí, claro, entiendo. No habría problema en ese sentido, ¿no? Pero si no te invitan, no... Hablemos de otra reunión que tuvo hoy día con Juan Sutil. ¿Cómo calificaría usted la reunión y qué nos puede contar respecto de lo que él le pidió? Fue una reunión cordial, llegó con su equipo y también con una propuesta de... un punteo de los temas que para él son importantes que se instalen dentro de la Convención Constitucional. Se lo agradecí
porque anteriormente yo no lo pude recibir porque tenemos una agenda muy copada y hemos tenido que decir no muchas veces a las audiencias que se solicitan, y a mí me tocó en esa oportunidad, yo andaba en Magallanes, entonces no lo pude recibir. Están un poco molestos, parece, con que no lo recibiera. Él en ese momento, sí, o sea, cuán molesto estaba él no lo supe, pero solamente me enteré por las redes sociales y hubo mucho bullicio por la prensa. ¿Usted diría que fue una sobrereacción de parte de la CPC? Yo le dije que había una sobrereacción porque nosotros no teníamos ningún veto para no recibir, podemos recibir a todos y están las puertas abiertas de la convención. Le agradecí su perseverancia porque si no tampoco hubiéramos conversado. ¿Ya? Y que estábamos ahí para recibir las distintas propuestas. Él salió diciendo que usted le había dicho que se iba a hacer una constitución equilibrada y salió como contento a la reunión, parece. Sí, hablamos. Yo en su momento le dije, nosotros tenemos una forma de trabajar donde la presidenta es presidenta, pero las comisiones tienen autonomía para decidir a quién reciben, a quién no. Yo no podía intervenir en una comisión para hacer de que reciban a alguna persona, pero que tuviera la tranquilidad porque nosotros estamos instalando acuerdos y que va a ser una constitución que se va a construir de manera equilibrada. Y él tomó la palabra equilibrada y eso le hizo mucho sentido y lo valoró. Fue lo que él instaló también después en su reporte con los medios de comunicación. Quiero preguntarle por la nueva mesa. Usted ha dicho que le gustaría que de nuevo presidiera una mujer. Sí. Yo quiero independiente, ha dicho también, de los partidos políticos, que es otra de las cosas que a usted le gustaría. Desde su perspectiva, yo quiero saber, ¿es verdad que Cristina Dorador es un nombre que a usted le gusta mucho? Hay varias personas, yo no voy a... Todavía sigo siendo la presidenta y he dicho que voy a abrazar a todas las propuestas de las mujeres candidatas. Hay excelentes candidatas y se merecen estar ahí, ser votada, y se va a instalar la que mayor relación proyecte con todas las coaliciones. Ya, pero usted quiere que sea mujer, eso sí le gustaría. Sí, yo creo que las mujeres nos ganamos un sitio en las decisiones políticas y no lo podemos perder. Y desde su perspectiva, sabiendo que el Frente Amplio tiene al presidente electo, ¿sería bueno que el Frente Amplio cediera la presidencia de la convención en el sentido que no pugnara por tener a una de sus representantes ahí? ¿Qué opina usted? De hecho, el presidente Boric nos dijo que él no se iba a meter en las decisiones de la Convención Constitucional, y yo encuentro valiosa esa postura, y el no meterse implica también, no seguir, me imagino, hay varias relaciones políticas ahí, y creo que, desde el movimiento feminista, desde los jóvenes, hubo mucha movilización, y obviamente por eso que finalmente se instaló Boric como el presidente electo. Entonces, esa ciudadanía que a veces no tiene un nombre político, sin embargo tiene plena conciencia de que hay que empujar un proceso democrático, y yo creo que corresponde darle un espacio para poder estar ahí. O sea, ¿usted preferiría que no fuera alguien del Frente Amplio para darle más espacio a esos movimientos independientes? Creo que sería parte de la generosidad política. Ahora, o sea, ¿le gustaría ese acto de generosidad política de parte del Frente Amplio? Esa generosidad política depende de los actores. O sea, yo como mujer mapuche independiente, pienso que mientras más abramos las puertas para los que han estado no visibles, vamos a ir generando vamos a ir profundizando la democracia y la participación. Claro, o sea, sería un buen gesto de generosidad política de parte del Frente Amplio restarse en el fondo. Ellos van a hacer su análisis y van a tomar la decisión. Yo no quiero entrar en ese punto. Quiero pedirle algunas definiciones, de nuevo, desde su perspectiva, sabiendo que no está hablando a nombre de la convención, sino desde su perspectiva, algunas definiciones de cómo a usted le parece que sería mejor una constitución. ¿Sistema bicameral o unicameral?
Desde mi perspectiva, Sí. creo que hemos analizado el sistema bicameral, se ha analizado unicameral. Hay pro y contra un sistema y otro, y se está buscando un sistema unicameral. Hay una propuesta también y buscando una forma de matizar los dos sin que uno tenga mayor fuerza que el otro, pero todavía no está la definición. Los contras que tiene un sistema bicameral, incluso los costos económicos son súper altos para mantener la bicameralidad. ¿A usted le gustaría un bicameral asimétrico tal vez? Sí, Ya. creo que sí, con rol y funciones muy concretas en una y la otra Cámara. Claro, que son diferenciadas. Sí. Presidencialismo o parlamentarismo. Hasta ahora, ¿por qué se inclinaría usted? Lo mismo, porque aquí hay lo mismo en el sentido de matizar, no con una fuerza presidencialista, porque hemos tenido muchas crisis de presidencialismo y en realidad no estaríamos superando el problema que hemos tenido con la poca fuerza que ha tenido el presidente, con poco apoyo ciudadano y se mantiene. La verdad que no permite avanzar en la democracia. Okay. Hay que hacerse cargo de la crisis de representación que hemos tenido, entonces hay que matizar, creo yo. Pero por otro lado, Chile tiene una historia larga de presidencialismo, entonces igual cuenta ese bagaje histórico y ahí se va a tener que instalar una postura que considere ambas situaciones. No puede ser lo mismo porque ya está con una crisis profunda y hay que mejorar. ¿Podría ser un presidencialismo atenuado? Eso es lo que se dice, es lo que incluso los mismos presidentes que han ido, expresidentes, han hablado de ello. Usted ha hablado de que es partidaria de un Estado plurinacional, que implica un Estado, no romper con el Estado, no es una secesión, pero que implican grados de autonomía importantes. Quiero preguntarle para los pueblos originarios, ¿qué modelos de país piensa usted que serían interesantes de mirar? ¿Y qué grado de autonomía cree que debieran tener los pueblos originarios? Sí, yo creo que el Estado plurinacional hay que mirarlo en el contexto de todos los chilenos. Lo que no puede hacer de nuevo este Estado es seguir ha sido muchas las injusticias que han caído sobre las naciones originarias. Lo que no podemos hacer es reproducir esas injusticias y no garantizar los derechos que corresponden, porque por otro lado estamos sujetos también a los avances internacionales de reconocimiento de los derechos fundamentales y los derechos de las naciones originarias. Entonces hay un piso mínimo que la Constitución tiene que respetar. Entonces, si hablamos de un Chile que ha profundizado su democracia, le tiene que garantizar participación y decisión política a las naciones originarias, que no lo hemos tenido. No hemos sido partícipes de las soluciones de los problemas que nos afectan y a Chile le hace bien abordar la plurinacionalidad respetando el derecho a la autonomía y la autodeterminación. ¿Autonomía en qué? La autonomía es territorial. La autonomía hay que pensar en la recuperación de un territorio, porque un pueblo se sostiene, se sustenta, se desarrolla, puede pensar en su futuro desde un territorio. Y nosotros hemos sido los dueños de los territorios. Hubo mucha injusticia del Estado en función de hacer, todo lo que ha pasado en la historia, el despojo, ¿no? Entonces, hay que instalar autonomías territoriales. Tú lo ves, por ejemplo, en estados como España, hay autonomías territoriales y hay autodeterminación, porque existen los gobiernos respectivos. Ese sería un buen modelo. Y claro, entiendo que también mira usted a España y a Canadá. Miro a España, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza incluso tiene cantones, ¿te fijas? O sea, con ciertas autonomías que tienen que ver con decisiones económicas, también con respeto culturales, de lengua, económicas, uso de los territorios, Perfecto. La posibilidad. Y por otro, estar instalado en el Estado plurinacional para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que los pueblos originarios puedan tener escaños reservados para elegir sus representantes en el Parlamento, porque en el Parlamento es que se decide
decide las cuestiones económicas y políticas. Entiendo. ¿Con o sin tribunal constitucional? Creo que tiene que ser plurinacional. No, perdón, tal vez lo pregunté mal. El Tribunal Constitucional tendría que ser plurinacional. ¿Pero que sigue existiendo? Yo creo que va a tener un rol importante porque lo que para los pueblos originarios es importante que tengan también representación en ese espacio. Sí, que tenga que seguir existiendo, pero plurinacional. Entiendo. Quiero preguntarle cuál es el mayor o la mayor autocrítica que usted se haría como presidenta de la convención. La mayor autocrítica, bueno, yo no llegué sabiendo hacer un órgano, no llegamos nosotros con un manual que nos indicara cómo se hacen los órganos. Y dentro de eso tuvimos que asumir bastante orientaciones de personas que ahí entraron a colaborar y a partir de lo que nosotros entendíamos de la institucionalidad. Tal vez la mayor autocrítica es no haber tenido más conversaciones con sectores que están en una ala opuesta a nosotros. Me hubiera gustado mucho haber tenido grandes conversaciones con la gente que cuestiona el uso de los idiomas indígenas ahí. Me hubiera gustado tener mucho tiempo de haber conversado con las propias gente de las comunidades mapuche para poder lograr un relato común de que usando ese espacio vamos a instalar el derecho de los derechos territoriales, por ejemplo, y no hemos tenido el tiempo. Quiero preguntarle varias cosas y el tiempo pasa volando. Quiero preguntarle si usted se ha sentido discriminada por ser mujer y ser mapuche. Quiero preguntarle si Chile es un país racista y machista. Claro que es machista y claro que es racista. Hay un tronco histórico del racismo y del machismo. Nosotros lo hemos analizado también y que viene con este sistema colonial. Aquí se instaló la corona de España con un pensamiento filosófico eurocéntrico donde sí valía lo que ellos traían. Y se instaló el despojo a partir del desprecio. Hay que los cronistas y toda la información que se instaló respecto a los pueblos indígenas que estaban contra el progreso. Y eso es racismo. ¿Y usted lo ha estructural. vivido? Lo hemos vivido toda la vida, lo hemos vivido y la convención llegó un momento en que se nombró a una presidenta indígena mujer y el racismo que caía sobre el pueblo mapuche yo lo sentí ahí sobre la presidenta y entre todos tuvimos que asumir porque que te dijeran que era flojo o que te hicieran estas fake news, las fake news que sacaron en Bio Bio de que andábamos borrachos, son parte de las calificaciones racistas como se ha denostado a las naciones originarias. Entonces, eso no habla muy bien de este país. Sin embargo, bueno, hay responsabilidades políticas institucionales. Creo que los partidos políticos tienen que revisar esa forma de hacer la política aplicando racismo y es lo que nosotros queremos cambiar. O sea, yo integro la comisión, por ejemplo, de principios y nos gustaría instalar el principio de la interculturalidad que implica el respeto y la aceptación del otro como legítimo. O sea, no porque tú hables un idioma distinto, vista con una ropa distinta, tú seas objeto de racismo, de discriminación. Antes que se nos acabe el tiempo, ya que usted menciona además el tema de los mapuches y de la Araucanía, yo quiero preguntarle cómo se explica usted que en la Araucanía ya hace bastante tiempo la derecha o la centro-derecha en general ganen las elecciones. Bueno, ahí en la Araucanía los indígenas, los mapuches no tenemos la población mayoritaria. El 30% tal vez de la población es mapuche en la Araucanía. La mayoría de los mapuches, casi 1 millón de mapuches, está acá en Santiago.
Eso es por un lado. El segundo punto, incide mucho la política del terror y del miedo hacia las comunidades y todo lo que ha sido los estados de excepción, lo que ha implicado los montajes, ha ido reduciendo la participación de los pueblos. Entonces, muchas veces, incluso en las elecciones, la gente no se moviliza y no va a votar. Entonces, ¿eso por qué se explica? Porque hay una mayor incidencia de este discurso y está muy instalado este sistema rural donde está el patrón de fondo y que define y conduce a sus empleados a agendarle un voto. Y eso se da y la gente lo conoce. ¿Usted esperaría que el presidente electo, cuando asuma, no renueve los estados de excepción en la Araucanía? No es política, eso no es política, eso es una forma discriminatoria de aplicar los sistemas de seguridad contra un pueblo. Entonces, ese es un sí. ¿Usted esperaría que no renueve los estados de excepción? Que no se renueva y que se instalen políticas de diálogos. Quiero preguntarle, ¿hay violencia en la Araucanía? Mucha violencia. Y le he escuchado a usted cuando habla de la violencia estructural, de la pobreza, pero quiero preguntarle, cuando hay delitos, ¿para usted eso es delincuencia común? ¿Coincide con algunos en que hay actos también de terrorismo o no? Hay delitos. Y la violencia es el resultado de la crisis de la democracia. Así como existe la violencia rural, aquí existe la violencia urbana. ¿Te das cuenta? Aquí la gente tiene que estar encerrada muchas veces ya, porque ya no hay la libertad y la seguridad en las calles. Entonces, la violencia tiene que ver con la falta de democracia y participación, y hay gente que cae en el delito y eso no tiene pertenencia a pueblo, porque todos tenemos, hay de todo dentro del tema de los delitos. Lo que sí ha fallado, por un lado, la política para tratar resolver los conflictos que el Estado tiene con el pueblo mapuche, y por otro lado se ha invertido tanto y no se ha investigado. El Ministerio Público debiera tener identificado dónde están los focos de violencia con todo lo que se ha invertido y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque los actores de violencia son múltiples ahí en la Araucanía. Yo anduve en la zona del Biobío, estuve en Curanilahue justo el día en que atacaron a un trabajador forestal, y ellos nos contaban que incluso se está usando hasta los sicarios, o sea, las forestales están vinculadas a sistemas también muy fuertes de violencia, además del tema de que la gente no tiene agua, que es otra manifestación de la violencia. Entonces, hay que buscar la solución, y creo que las soluciones son mayor democracia, mayor participación en la solución de los problemas. Creo que ahí podemos llegar a solucionar los focos de violencia que existen. Hay dos preguntas que quiero hacerle para cerrar, pero no quiero malentender algo. ¿Usted estaba vinculando a las forestales con los sicarios? Yo no, lo escuché dentro de los reportes que la gente me decía. Yo les pregunté, bueno, ¿y de dónde sale esta violencia? ¿Quién los atacó? No sabemos, porque también se están usando sicarios. Okay. O sea, eso yo no lo puedo afirmar, porque el Ministerio Público tendría que tener una cuenta de dónde sale toda la violencia. Y antes no de la terminar, tenemos hasta el momento. Acá ya se nos está acabando el tiempo, pero hay un par de cosas, de definiciones antes de cerrar. ¿Usted cree que se tiene que conversar con todos en la Araucanía, incluso con los que reivindican la violencia, o renunciar a la violencia tiene que ser una condición para sentarse a la mesa a conversar? Yo creo que hay que conversar, hay que instalar ampliamente el diálogo. ¿Con todos? Con todos. ¿Incluso con los que reivindican la violencia? Incluso porque en este momento nosotros no sabemos quiénes reivindican la violencia, o sea, no lo sabemos. Algunos sí sabemos. Algunos lo sabemos, pero no representan a las comunidades, no representan a todas las comunidades, y hay de distintos sectores. Hay que instalar un gran acuerdo por un lado, garantizar derechos sociales para tener la paz que se busca, pero una paz sin garantizar derechos es difícil. Ya, pero usted conversaría con todos, incluso con las organizaciones que reivindican la violencia. Usted conversaría con todos. Hay que conversar con todos. Antes que se termine esto, porque hay dos cosas que quiero preguntar. Lo primero, muchos se preguntan qué va a hacer Elisa Loncón una vez que termine la convención. Si usted vuelve a la academia, ¿usted estaría dispuesta, si le piden, a ayudar en el gobierno de Gabriel Boric, o si usted a futuro
se imagina postulando a otro cargo de elección popular pasadas todas las limitaciones que sabemos que tienen que respetar todos los convencionales? ¿Cómo se imagina usted su futuro? Tengo muchas cosas pendientes. A nivel académico me encantaría que pudiéramos fundar la Universidad Autónoma Mapuche. Siempre digo, necesito 200 hectáreas de tierra porque hay que reactivar los humedales, hay que replantar el árbol nativo, hay que buscar espacios ceremoniales. Me encantaría incidir en el pensamiento de las mujeres indígenas y en la mujer chilena incluso, para fortalecer de que nuestra espiritualidad también está conectada a la tierra y que desde la tierra nosotros también recibimos fuerza. Hay un pensamiento muy fuerte dentro de las mujeres mapuche y que eso está en nuestras prácticas y no lo saben, muchas niñas no lo saben y la sociedad no lo sabe. Entonces hay que hacer un trabajo muy bonito ahí de dar a conocer el pensamiento, de activar la memoria y eso nos haría mucho más sólida como mujeres. Y bueno, yo veo eso en este momento. Como ese se ve como su futuro, no en la política contingente. Lo que pasa es que yo nunca me puse en la política contingente. Fue una circunstancia histórica que me colocó y yo no manejo la historia y si hay necesidades yo asumo. Siempre he asumido. Para cerrar, cuando usted era niña, porque normalmente uno termina hablando de futuro, yo quiero llevarlo al pasado. Cuando usted era niña, era una pequeña niña mapuche, yo sé que en su colegio la acusaron de robarse una jeringa. Ay, sí, fue horroroso. Y que usted ha contado eso como un ejemplo de lo que le ha pasado a más de un mapuche. Sí, recuerdo que creo que era en un octavo año en la escuela 2. Y la profesora dice, bueno, pero lo asumió como yo estaba ahí, fue horroroso. Esa niña mapuche, ¿pensó alguna vez que dentro de las posibilidades de su futuro estaba llegar a, no una convención constitucional, porque ni siquiera nos imaginábamos eso en ese entonces, sino que estar en una instancia de representación y de poder como la que está hoy día? ¿Pensaba que era parte de lo posible para una niña mapuche? No, porque uno no se imagina a esa edad, uno no se imagina qué va a ser del mundo, pero sí tuve en un lugar propicio, incluso recordé una vez cuando una compañera, yo lloraba porque me decían india y me dice, ¿por qué lloras si tienes tu cultura? Y después yo grande he entendido por qué lloramos si tenemos una cultura tan valiosa, tan linda. Y por otro lado es importante que mis compañeras, quienes tendríamos 10, 11 años, no somos responsables de los daños que nos hicimos porque éramos inocentes. Creo que eso hemos madurado, yo misma he madurado, he pasado la etapa, he superado esa etapa, pero sí hay niños mapuche que todavía sufren por esa discriminación que le hace su compañero y fíjate que gran parte también lo que uno ve en la televisión. O sea, si tú ves todos los días el comunero mapuche violento, los niños internalizan eso y lo reproducen con sus compañeros y ahí se va generando una visión del otro sesgada, racista y eso todavía se sufre. Elisa Loncón, nos quedan muchísimas cosas más que conversar. Ojalá cuando deje la presidencia de la convención podamos tener otra oportunidad más para hacer una evaluación ya fuera del cargo de lo que fue este proceso. Muchas gracias por la invitación y las preguntas también interesantes. Muchas gracias. Un saludo ya grande. A ustedes, muchas gracias Elisa Loncón, y a ustedes por supuesto quedan súper invitados a un próximo capítulo de Aquí se debate, convención el próximo lunes como siempre. Gracias por acompañarnos. Chao.